ahora tenemos la parte de la evaluación nutricional en la enfermedad renal crónica en diálisis. Entonces, aquí se contempla hemodiálisis y diálisis peritoneal. Hay algunos apartados que yo voy a hacer muy específica con qué tipo de terapia se va a utilizar. Entonces, aquí se sugiere que aquel paciente que ingrese a una terapia de diálisis tenga que ser abordado mediante el proceso de atención nutricional a las 2, bueno, de las 2 a las 4 semanas de iniciar la diálisis. De hecho, siempre se recomienda que el paciente antes de iniciar la diálisis ya tenga una asesoría nutricional, porque muchas veces, sí me escuchan, ¿verdad? En este caso, muchas veces el paciente tiene ciertas, mm, ciertos problemas al cambiar de una enfermedad renal crónica sin diálisis a diálisis. ¿Por qué? Porque muchas veces piensa que debe de seguir con el mismo plan de alimentación. Entonces, tener una asesoría nutricional previo a la diálisis va a ayudar a acompañar al paciente a hacer esta transición y a que no pierda proteínas por el proceso mismo de la diálisis y se mantenga su estado nutricional o disminuyamos el grado de desnutrición que presenta. Ahora, aquí voy a hablar un poquito más del peso seco porque una definición para el peso seco es más clara para el proceso de diálisis. Principalmente se ha enfocado en hemodiálisis. Entonces, ¿a qué le llamamos peso seco en hemodiálisis? Pues básicamente es el peso que debe de alcanzar el paciente o puede alcanzar el paciente después de una sesión de hemodiálisis sin que presente ningún síntoma como hipotensión ortostática, o que presente un volumen de líquidos óptimo y que se mantenga con una tensión arterial adecuada hasta la siguiente sesión de diálisis. Entonces, de manera clínica, pues básicamente lo que hace el médico es evaluar la presión arterial, si el paciente se queda o no con sobrecarga hídrica y qué tanto tolera el paciente que le ultrafiltren. La ultrafiltración, en pocas palabras, es el líquido que la diálisis le puede extraer al paciente, en este caso la hemodiálisis. Entonces, está mejor descrito en el paciente con hemodiálisis a diferencia del paciente con enfermedad renal crónica, porque finalmente, si se dan cuenta, para el paciente en hemodiálisis podemos más bien dar un seguimiento más estrecho, principalmente porque el paciente acude a un centro donde está un personal capacitado para medir todos estos signos y evaluar esta sintomatología clínica, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que es una fórmula para estimar el peso seco que se llama fórmula LACTA, que significa líquidos de agua corporal total actual. La fórmula láctea ha sido estudiada principalmente en pacientes en hemodiálisis, no tanto en diálisis peritoneal, y la fórmula consta de tomar en cuenta un parámetro de sodio como una constante que es 142 miliequivalentes por litro y multiplicarlo por los litros de agua corporal total normal que tiene el paciente eh, y dividirlo entre el sodio antes de la diálisis, antes de la hemodiálisis. Habitualmente a los pacientes en hemodiálisis les realizan 2 tomas de mm, pruebas bioquímicas, una antes de su sesión y otra después, para que de esa manera se pueda estimar algo que se le llama el KTB y con eso determina el nefrólogo si su diálisis está siendo la adecuada o no. De ahí se toman algunos parámetros para diversas fórmulas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el agua corporal normal se considera pues un peso prediálisis, es decir, antes de su sesión de hemodiálisis multiplicado por 0.6 en hombres o 0.5 en mujeres, que es pues una constante como tal. Si el paciente presenta desgaste muscular u obesidad, se ajusta. Aquí lo que bueno, aquí lo que significa es que este 0.6 en hombres es el 60% de agua corporal total que tienen los hombres y el 50% las mujeres, y cuando hay el ajuste, significa que el agua disminuye por ciertas condiciones, que es el desgaste muscular o la obesidad, que sería 50% en hombres y 47% en mujeres. Los litros en exceso, pues básicamente es el agua corporal actual menos el agua corporal normal. Y el peso seco estimado, en este caso, sería el peso actual menos los litros en exceso. Entonces, básicamente esta fórmula es una buena fórmula, pero ¿cuál es el inconveniente? Que no todos los pacientes tienen pruebas bioquímicas antes de la sesión bueno,
cuando se conectan a la sesión de hemodiálisis o a la máquina de hemodiálisis. Muchos de ellos llevan estos laboratorios en cualquier otro día donde no se les hizo la hemodiálisis y esto altera el parámetro como tal. Entonces puede ser útil, sí, pero si estás en una unidad de diálisis, de hemodiálisis, en donde a tu paciente le realizan laboratorios dentro de la unidad antes y después de la diálisis. Ahora, les digo, yo no solamente aquí les voy a proyectar algunas recomendaciones diferentes a lo que se ve en el paciente sin diálisis. Entonces, en la evaluación bioquímica, aquí sí tenemos rangos diferentes a nivel bioquímico, principalmente hablando de la hemoglobina, que en general, pues aquí sí o sí el paciente debe de mantener un rango de 10 a 12. Cuando estamos sin diálisis, habitualmente cuando más se acerca a una etapa 5, se sugiere que esté entre 10 y 12. Y entre más alta esté su función renal, pues se sugiere que se acerque más a un rango de normalidad para la población en general. Pero aquí sí es importante que se mantenga en este rango porque finalmente si se eleva demasiado la hemoglobina, también puede haber alteraciones que puedan causar que el paciente le den infartos, por ejemplo, porque estos niveles para alcanzarlos no es de forma natural, sino que se aplica un medicamento que se llama eritropoyetina, que es un estimulante de la eritropoyesis para que pueda la hemoglobina estar o mantenerse en este rango. Aquí también el hematocrito es más bajito, se pide en un rango de 33 a 36. La glucosa se maneja de la misma manera. El BUN, aquí sí, o el nitrógeno ureico, ya no se maneja un rango de 10 a 20. Aquí sí, el paciente se le recomienda que tenga un rango más elevado, que va de 60 a 80. En este caso, el nitrógeno ureico nos habla de dos cosas. Uno, si el paciente está bien dializado. Y dos, si el paciente está teniendo un consumo adecuado o no de proteínas. Entonces, siempre que se evalúe el nitrógeno ureico en un paciente en diálisis, consideren si el paciente está siendo bien dializado, porque si no está dializándose, como lo indicó el médico, probablemente tenga valores arriba de 80, tenga 80, bueno, tenga 90, 100, 120. Y muchas veces lo asociamos a que el paciente está consumiendo demasiadas proteínas o bien otros profesionales de la salud nos dicen que se está excediendo en el consumo de proteínas, pero realmente nosotros es nuestra responsabilidad indagar dietéticamente si está consumiendo, qué cantidad de proteínas está consumiendo y también preguntarle si realmente se está dializando para no hacer restricciones innecesarias. Y por el contrario, si tenemos un nitrógeno ureico bajito, menor a 60, muy probablemente aquí tengamos los lados opuestos, es decir, que el paciente esté comiendo muy poquita proteína, tanto animal como vegetal, o bien que el paciente esté teniendo una diálisis, esté sobredializado, que suele pasar muchísimo menos que una infradiálisis, que es que el paciente no se esté dializando o tenga una mala prescripción. Pero sí hay que evaluar muy bien el nitrógeno ureico desde dos puntos de vista, dietético y médico. Luego tenemos la creatinina. Realmente aquí el rango que recomiendan todos los libros de nutrición renal es de 2 a 15. Sin embargo, aquí sí hay que tomar en cuenta que el rango ya no es propiamente para identificar la función renal del paciente, sino más bien es un reflejo indirecto de la masa muscular, porque recordemos que la creatinina es un desecho de la creatina muscular. Entonces, aquí realmente lo que se busca es que el paciente tenga una creatinina que va entre 10 y 15. Algunas bibliografías recomiendan incluso que la creatinina se encuentre desde 7 hasta 15, porque si se encuentra en 5, en 6, significa que ese paciente tiene una baja masa muscular o bien que está consumiendo o está teniendo un consumo eh, energético proteico muy bajito. Luego tenemos el ácido úrico, que aquí también no varía, es el mismo rango que para la población en general. La albúmina tampoco, y lo único que se modifica es la prealbúmina. Aquí, si se dan cuenta, el rango es un poquito más alto, sobre todo por el tema de la inflamación. Ahora, con respecto a los electrolitos séricos, el único que se modifica, y eso es por diversas vías, es el fósforo. El rango de fósforo se extiende. Aquí ya no se pide un rango que sea máximo hasta 4.5, sino que aquí ya se puede tener un paciente que tenga un rango de 5 y se considera normal en diálisis, incluso hasta 5.5, algunas bibliografías recomiendan. Sobre todo por los que les comentaba, hay una alteración en el metabolismo mineral óseo donde la hormona PTH o la paratormona se incrementa y tenemos una alteración que no va a estar controlada al 100%.
Ujú. De ahí en fuera, todos los demás electrolitos se mantienen como con la población y en rangos iguales que la población en general, y el sodio se tiene que hacer la corrección si tiene su glucosa arriba de 200 miligramos por decilitro. El perfil de lípidos también se mantiene como lo mencioné, es triglicéridos y colesterol son reflejo de la ingesta, y en el metabolismo mineral óseo, lo único que aquí recalco es el tema del producto calcio-fósforo. Este producto calcio-fósforo no es más que multiplicar el calcio en sangre que tiene el paciente multiplicado por el fósforo en sangre que tiene. Si este producto o esta multiplicación nos da más de 55 o 55, significa que el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad. Entonces, principalmente se utiliza en hemodiálisis, pero sí es importante considerar que esto ya nos está hablando de una alteración del metabolismo mineral óseo que tiene consecuencias. Y la paratormona, aquí ya no se pide un rango como comparado con la población en general, sino realmente, como sabemos que se altera por consecuencia de la enfermedad renal crónica, se sugiere que esté entre 150 y 300 picogramos por mililitro. Máximo se sugiere que esté de 2 a 9 veces por arriba del límite normal. Ajá, para que de esa manera se considere, que está adecuado para un paciente con enfermedad renal crónica. Aquí comenta Jean-Pierre, en un paciente con terapia de reemplazo renal, ¿cuáles son los rangos normales de urea? Ok, entonces tengo entendido que en paciente con enfermedad renal crónica en etapa 5 se manejan otros rangos. Ajá, urea, ahí sí tampoco lo coloqué. Realmente aquí es básicamente la misma recomendación que les comenté para una enfermedad renal crónica sin diálisis. Lo máximo que debería de tener el paciente de urea es lo doble que tiene de nitrógeno ureico, es decir, el rango máximo que debería de tener de urea el paciente dializado va de 120 a 160 miligramos por decilitro. Y si lo hacemos con el paciente sin diálisis, estamos hablando de que debería de tener un rango de 20 a 40. Ajá. Realmente la literatura como tal te dice que, bueno, principalmente porque en Estados Unidos no se mide urea. Entonces las bibliografías casi no han considerado la urea en sangre. Aquí en México la verdad sí la tomamos, y en otros países de Latinoamérica yo he visto que sí se toma, pero realmente el rango como tal establecido es ese, ¿no? Que no supere el doble de un rango adecuado de nitrógeno ureico, porque finalmente la urea, digamos que es un componente libre del nitrógeno ureico. No sé si respondí a tu pregunta, si no, ahí me puedes contestar, ¿ok? Perfecto. Bien, luego tenemos la parte del potasio. Aquí nada más sí me gustaría puntualizar algo. El potasio muchas veces siempre tenemos dudas sobre el impacto que tiene la alimentación en los niveles séricos de potasio. Solamente hay que tomar en cuenta qué tipo de diálisis estamos abordando. En la diálisis peritoneal, aquí sí tenemos cada vez más información de que el paciente en diálisis peritoneal no tiene niveles altos de potasio en sangre, sino que por el contrario, debido a que se dializa todos los días, ya sea mediante una máquina o mediante recambios, eso hace que los niveles de potasio se mantengan en rangos normales, y que muchas veces el paciente, debido a varios factores, como aquí los vemos, a que tiene un bajo volumen urinario, a que tiene bajos niveles de presión arterial, a que tiene buena cantidad de diuréticos, incluso a que tiene desgaste proteico energético, y eso implica un bajo consumo de alimentos en general. El paciente en diálisis peritoneal tiene más riesgo de niveles bajos de potasio que niveles altos de potasio. Entonces, aquí mi recomendación sí es que en diálisis peritoneal específicamente tengan cuidado en que el paciente no caiga en niveles bajos de potasio, ¿no? Con el paciente en hemodiálisis es otro mundo, por así decirlo, porque en él sí hay que cuidar el potasio, porque como no se dializa todos los días, sino 2 o 3 veces por semana, utilizando hemodiálisis convencional, sí tiene mayor riesgo de que desarrolle niveles altos de potasio, pero el paciente en diálisis peritoneal no. Incluso los niveles bajos de potasio se han asociado a complicaciones como son infecciones, que se llama peritonitis, y a un nivel alto de mortalidad. Entonces,
Hay que cuidar mucho esta parte, no siempre tener esa concepción de que el paciente va a tener electrolitos séricos altos, sino también ver el otro lado, ¿no? Ahora, con respecto a la evaluación clínica, aquí es evaluar los mismos apartados. Realmente, nada más en la historia clínica y de salud, sí es importante que consideren la ultrafiltración que tiene el paciente en cualquiera de sus terapias, ya sea diálisis peritoneal, cuánto está sacando de líquido de más el paciente todos los días por su terapia o por esos recambios que se realiza, o bien en el paciente en hemodiálisis, ver cuánto le sacan durante la sesión de diálisis, que idealmente no tendría que ser más allá del 4.5% de su peso seco, pero muchas veces pues, viene muy sobrecargado de líquidos y sobrepasa esa recomendación. Entonces, eso también tiene complicaciones, principalmente a nivel cardiovascular. Y la ganancia que tiene entre una sesión y otra, porque finalmente de eso va a depender también nuestra recomendación de líquidos. Y también evaluar infecciones. Estos pacientes en diálisis desarrollan infecciones por el tema del catéter. Entonces, sí es importante que ustedes identifiquen en el paciente en diálisis peritoneal lo que es la peritonitis, muchas veces por la manipulación del catéter, que ellos mismos se dializan, no tienen el cuidado adecuado y se infectan. Y la infección de catéter en el paciente en hemodiálisis, porque no se puede bañar adecuadamente muchas veces y tiene un catéter central, y eso también implica un riesgo de infección. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente esto va a determinar qué tanta proteína yo le doy a mi paciente con diálisis. Ahora, en los síntomas clínicos en el paciente en diálisis en general, se ha visto que principalmente a nivel gastrointestinal tiene más náusea, vómito y dolor estomacal comparado con un paciente que no tiene diálisis, bueno, y enfermedad renal crónica. Y también se ha observado que tienen más inapetencia y anorexia en general. Y si no llevan a cabo sus diálisis como se les prescribió, pues tienen síndrome urémico. Uno de los principales problemas es el estreñimiento, que casi tiene el 90% de la población, principalmente por el tema de la restricción hídrica, pero también por las restricciones muchas veces innecesarias que hacemos desde la parte de nutrición, restringiendo frutas y verduras. La indigestión que tienen los pacientes, que también llega a ser hasta del 90%, el reflujo y el dolor abdominal. Entonces, principalmente estos son algunas complicaciones, pero del paciente que tiene, por ejemplo, diabetes de muchos años, ¿no? Ahora también lo del estreñimiento, específicamente en diálisis peritoneal, va a verse asociado con alteraciones en la motilidad intestinal. Entonces, y que también van a afectar la terapia de diálisis. Entonces, como tal, el paciente que está estreñido en diálisis peritoneal, muchas veces su diálisis no es la adecuada. Entonces, eso genera también que el paciente tenga más riesgo de traslocación bacteriana, sobre todo porque ese catéter está cerca de esos intestinos, no directamente cerca, pero sí hay una división entre el peritoneo y los intestinos muy delgada, que hace que tengan mayor riesgo de traslocación bacteriana y que finalmente desarrollen esta infección que se llama peritonitis. ¿Ok? Entonces ahí hay que cuidar. Y bueno, ya también en esta parte, en la exploración física orientada a la nutrición, siempre hay que tomar en cuenta la presencia de toxinas urémicas. Aquí, a diferencia con un paciente sin diálisis, vamos a ver que en los pacientes que tienen diálisis tienen mayor síndrome urémico comparado con el paciente que no tiene diálisis. Y que hay varios factores que van a propiciar que el paciente, esas toxinas urémicas busquen salir por donde sea del cuerpo. O sea, es decir, si no se puede dializar el paciente, va a buscar esa toxina adherirse a la piel y poder ser sudada para ser, pues básicamente, depurada o deshacerse el cuerpo de ella, ¿no? Aquí viene un ejemplo rápido de, bueno, no un ejemplo, sino una imagen que muestra cuáles son las causas que pueden llevar a que el paciente desarrolle principalmente comezón por las toxinas urémicas o el síndrome urémico. Entonces, aquí yo nada más muestro también algunas imágenes de pacientes que tienen prurito y que está asociado a la presencia de toxinas urémicas. Entonces, muchas veces el paciente no te sabe explicar por qué tiene esa comezón, pero tú le ves la piel y está lacerada, ya sea que tiene rasguños, que tiene ya cicatrices, o bien que el paciente tiene demasiada comezón que le pide a alguien que lo rasque, ¿no? Pero ya se está dañando la piel. Entonces, principalmente estas lesiones son
por una toxicidad urémica que tiene el paciente y también puede ser porque tiene niveles altos de fósforo. Son las dos principales causas. Entonces también es importante identificarlas, porque si no tenemos laboratorios, por ejemplo, este mes y vemos que viene con todas estas laceraciones, pues podemos asociar a que el paciente no se está dializando o está comiendo de más proteínas o está comiendo mucho fósforo inorgánico, ¿no? Y bueno, en esta parte clínica voy a hablar un poquito de la impedancia. Aquí las guías sí recomiendan que se haga la impedancia específicamente en el paciente en hemodiálisis, que es en el que se tiene más información. Siempre se recomienda que sea una impedancia multifrecuencia, porque finalmente esta impedancia va a atravesar va a atravesar o va a permitir atravesar las membranas celulares, adicional a que a mayor frecuencia, pues va a atravesar más compartimentos. Lo mínimo de frecuencia que se pide en una impedancia para que mida por lo menos agua corporal total es una frecuencia de 50. Entonces, eso sí es importante verlo cuando vamos a adquirir un equipo. Cuando se realiza la medición en los pacientes en hemodiálisis, se recomienda que sea mínimo 30 minutos después de finalizar la sesión. ¿Por qué no antes? Porque finalmente recuerden que la hemodiálisis es un proceso en donde hay una extracción y se devuelve la sangre. Entonces, hay un movimiento de líquidos, de sangre, de plasma, de agua en todos los compartimentos. Entonces, si se realiza antes, no hemos permitido que el cuerpo se equilibre nuevamente y pueda haber una sobre o subestimación de los diferentes compartimentos. Y recordemos que de manera indirecta, pues también nos brinda la composición corporal de masa grasa, masa muscular y masa libre de grasa. Y bueno, aquí vienen algunas recomendaciones para hacer la impedancia, principalmente que tenga el paciente un ayuno de 4 horas, que haya evacuado previamente, no haber realizado ejercicio por lo menos en un lapso de 24 horas, que esté libre de metales, que no tenga celular y que tenga un reposo mínimo de 10 a 20 minutos. El único paciente que realmente no puede ser sometido a una impedancia sería aquel paciente que tiene un marcapasos. Es el único. De ahí en fuera, todos los pacientes, aunque tengan una placa metálica en el cuerpo, se les puede realizar. Y de la parte de arriba no es necesario incluso que se quiten los aretes, porque la mayoría de las impedancias solamente mide del tronco hacia abajo, todas las extremidades. Y básicamente lo que se ha visto es que si los pacientes tienen más de 2.5 litros o más del 15% de agua extracelular como tal, comparado con lo que debería de tener el paciente o la referencia, significa que tiene un incremento de la morbilidad en el paciente en diálisis. Aquí alguien preguntaba de la báscula seca, bueno, no de la báscula, de la impedancia seca. Sí, también es buena. De hecho, hay una específica para los pacientes en donde se evalúa líquidos, que es uno portátil. No recuerdo el nombre, pero tiene una banda, exactamente, ese que estás mostrando. Ese también es específico para evaluar los compartimentos. Y bueno, a partir de la impedancia eléctrica también se obtienen otros valores. Uno de ellos muy importante es el ángulo de fase. En diferentes estudios, pues lo que se ha visto es que el ángulo de fase está relacionado, uno, con el desgaste proteico energético y dos, con el pronóstico, que es la morbimortalidad. Entonces, en este estudio básicamente lo que se mostró es que un punto de corte de 4.59, ¿qué significa? Aquellos pacientes que tienen menos de 4.59 de ángulo de fase tienen mayor riesgo de desgaste proteico energético y de mortalidad. Y bueno, básicamente aquí es una gráfica no gráfica, tiene nombre, pero se me fue, perdón, una curva de supervivencia. En este caso, básicamente, aquellos pacientes que tenían un ángulo de fase mayor a 4.59, pues tienen menor mortalidad comparado con aquellos que tienen un ángulo de fase inferior a este corte. Y lo mismo pasa con la mortalidad cardiovascular, es decir, tanto pacientes un ángulo de fase más alto o mayor o igual a 4.59 permite disminuir la mortalidad en general y la mortalidad cardiovascular. Y bueno, lo mismo pasa con la dinamometría, también se ha visto relacionada en los pacientes en diálisis con la mortalidad. Entre más baja funcionalidad tengan los pacientes, tienen más riesgo de morir por todas las causas. Y si el paciente incrementa 1 kilogramo, es decir, yo le medí hoy la fuerza del agarre de la mano y tenía 19 y la próxima sesión o la próxima consulta tiene 20,
Este aumento de 1 kilogramo básicamente ya se asoció con una reducción del 5% del riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces, de ahí la importancia de que debamos de hacer esta medición. En esta parte del tamizaje nutricional, pues nada más destacar que para evaluar desgaste proteico energético tenemos la escala de desnutrición e inflamación, que es específica para pacientes en diálisis. Se ha visto varios estudios, muchos estudios de hecho, con pacientes en hemodiálisis principalmente, pero también se aplica en diálisis peritoneal y los criterios de desgaste proteico energético. La realidad es que las guías del 2020, lo único que o sea, sí te enfoca o te inclinan a ocupar estas escalas. Sin embargo, lo que te dicen es, si no tienes estas escalas, utiliza cualquier tamizaje, pero evalúa al paciente o tamiza al paciente para evaluar el riesgo de desnutrición. Y bueno, aquí les muestro la herramienta, que es la escala de desnutrición e inflamación. Esta sí permite clasificar al paciente con pacientes que no tengan desgaste, aquellos que tienen desgaste proteico energético leve, moderado o grave. Y eso es de mucha utilidad porque finalmente no solamente toma la parte subjetiva como la evaluación global subjetiva, sino que ya toma parámetros objetivos como es el índice de masa corporal, la albúmina y la capacidad total de fijación de hierro o transferrina, que estos dos últimos parámetros los toma como parámetros de inflamación, que es realmente la parte que también evalúa. Y también esta escala se ha visto relacionada con mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? A mayor puntuación que tengan los pacientes, en específico en este artículo, más de 5 o igual a 5 puntos, tienen mayor riesgo de muerte, ¿no? Y de días de hospitalización. También lo mismo se ha visto en diálisis peritoneal. Realmente esta escala está correlacionada con algunos desenlaces que no son positivos en los pacientes con diálisis peritoneal, principalmente incrementando la mortalidad. Siguiendo con la evaluación dietética, aquí también en los pacientes en diálisis peritoneal tenemos también el mismo problema que los pacientes que no tienen diálisis, tienen una ingesta insuficiente de energía y micronutrimentos, y los pacientes en hemodiálisis también. Pero ¿qué se ha visto en los pacientes en hemodiálisis? Realmente aquí la particularidad es que cuando se hace este recordatorio de 24 horas vamos a ver dos patrones. Uno, los pacientes que no, cómo consumen los pacientes los días que no se hemodializan, que en este caso es básicamente cuando tienen mayor consumo de proteínas y de energía, y los días que se hemodializan, este consumo baja. Realmente en los pacientes en hemodiálisis lo que se ha visto es los días que no se hemodializan tienen un consumo de 23.3 calorías por kilogramo de peso y los días que se hemodializan de 22.2. Entonces, es menor la cantidad, sí, sobre todo porque finalmente muchos de ellos tienen horarios que abarcan los tiempos de comida. Por ejemplo, unos se dializan de 7 a 10 de la mañana, otros de 12 a 2 de la tarde. Entonces, interfiere con sus alimentos y muchos de ellos no quieren comer antes de la sesión porque tienen miedo de que les dé diarrea y les cancelen su sesión de hemodiálisis. Y también se vio que muchos de los pacientes solamente realizaban una comida al día, principalmente cuando se hemodializaban. Entonces, de ahí la recomendación que nos dan las guías que se realicen 3 recordatorios de 24 horas, en donde incluiríamos un recordatorio de 24 horas en pacientes en donde no acuden a la hemodiálisis, uno de día de hemodiálisis y un día en fin de semana. Para los pacientes en hemodiálisis, por ejemplo, sí se han creado frecuencias de consumo específicas. Entonces, aquí yo les muestro este artículo donde finalmente se enfocan en considerar alimentos, pero que se han identificado que pueden afectar el estado nutricional en un paciente en diálisis y que está validado, ¿no? Que no tenemos un instrumento de este tipo para los pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis. Y nuevamente aquí retomo la parte del estilo de vida. Aquí, por ejemplo, retomo esta diapositiva sobre todo porque en los pacientes en diálisis, si el paciente con enfermedad renal crónica sin diálisis tenía esas alteraciones psicosociales, el paciente en diálisis todavía se incrementa más el grado de ansiedad, de depresión, de seguridad alimentaria, porque es una enfermedad muy demandante a nivel económico, a nivel de personas. Entonces, sí es importante que lo evaluemos. Y bueno, ya tomando en cuenta ambas evaluaciones, tanto para el paciente sin diálisis como para el paciente en diálisis, siempre debemos de considerar que se debe de realizar una evaluación nutricional completa e integral, sobre todo
Si el paciente es dependiente, incluir al cuidador, por ejemplo, ¿no? Y siempre tomar en cuenta todos los aspectos de la evaluación nutricional, no centrarnos solamente en el aspecto antropométrico, bioquímico, clínico, dietético, no. Cada componente tiene un aspecto muy valioso que nos va a servir para identificar alertas que van a permitir prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica o bien, si el paciente ya está en diálisis, mantenerlo con el mejor estado nutricional posible. También considerar que existen muchas brechas y se dan cuenta en varios aspectos, principalmente de la evaluación nutricional antropométrica. Tenemos el inconveniente de que no hay tablas de referencia específicas para el paciente en diálisis, ni con el paciente con enfermedad renal crónica sin diálisis. Entonces, pues tener en cuenta eso, ¿no? Que a pesar de que lo comparemos, no es lo mismo un paciente que no tiene ninguna enfermedad con uno que sí la tiene, ¿no? Y que es crónica. Entonces, finalmente, pues evaluar adecuadamente a un paciente desde el aspecto nutricional va a permitir que nosotros continuemos con el siguiente paso del proceso de atención nutricional, que es identificar diagnósticos nutricionales prioritarios que nos van a permitir eh, corregir o junto con el paciente corregirlos y que mejoremos su calidad de vida, ¿no? Bueno, pues eso es todo de mi parte. Voy a ir al espacio de preguntas.